empezar a afectar órganos como los pulmones, ¿no? El sistema ocular, los ojos, puede empezar a afectar el corazón, el sistema cardiovascular con una vasculitis, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, en su conjunto, estos conjuntos de signos y síntomas se llaman pues, manifestaciones de estas articulares. Ese es nuestro tema de hoy. Específicamente vamos a hablar de artritis reumatoide y del síndrome de Sjögren, ¿no? ¿Cuáles son sus manifestaciones extraarticulares? Por ejemplo, tenemos acá la historia de un paciente de 55 años que tiene artritis reumatoide de larga evolución, acude por disnea progresiva y ojo rojo doloroso. La disnea progresiva, ¿qué órganos nos pueden causar este tipo de síntomas? Los pulmones, uno, el corazón, otro, ¿y qué más? La sangre también, ¿no? Por ejemplo, si tiene anemia, si tiene hemoglobina menos de 8, también puede ser disnea progresiva, ¿no? Entonces, y asociado a eso tiene ojo rojo doloroso. ¿Qué está queriendo decir con eso? Que hay una escleritis, ¿cierto? Puede ser una escleritis o una uveitis, inflamación de la esclera, de la uvea. Entonces estos son independientemente, estos son manifestaciones que pues no son independientes, ¿no? Sino se presentan porque esta enfermedad no ha sido controlada. Entonces la enfermedad reumática no se va a detener en la articulación. No solamente un paciente con artritis reumatoide va a tener problemas de inflamación articular, de degeneración articular, sino que se asocia a otros problemas graves. Graves porque condicionan a cambios en el estilo de vida del paciente y a condiciones médicas que incluso pueden causar la muerte de ese paciente. Por ejemplo, una artritis reumatoide que se asocia a fibrosis pulmonar, entonces la calidad de vida de esta persona va, a medida que avance la fibrosis, va a disminuir, ¿no? Llegando a tal punto que va a depender hasta el uso de oxígeno en casa y le va a quitar años de vida, ¿no? O sea, un paciente con fibrosis pulmonar por artritis reumatoide, pues ya la esperanza de vida después del diagnóstico disminuye a 5 años. Entonces ya no va a tener mucha longevidad. En cambio, si un paciente con artritis reumatoide se controla bien, evita este tipo de complicaciones, ¿no? Entonces vamos a avanzar, vamos a hablar de esto y al final también en la clase práctica lo vamos a discutir. Entonces, manifestaciones extraarticulares, las cardiovasculares y pulmonares son las principales predictores de mortalidad prematura en pacientes con artritis reumatoide. O sea, si tu paciente con artritis reumatoide desarrolla complicaciones pulmonares y cardiovasculares, eso le va a aumentar la mortalidad, ¿no? Porque el paciente ya no va a tener la misma calidad de vida. En algún momento de la enfermedad, ya la complicación es la que le va a llevar a la muerte. No tanto la propia artritis reumatoide, ¿no? La artritis reumatoide te va a causar inflamación articular, dolor articular, pero no son condiciones que van a dar mortalidad, pero sí van a quitar calidad de vida, ¿no? Porque en algún momento también te va a producir en las manos una complicación, deformidades, ¿no es cierto? ¿No? Las deformidades óseas, osteoarticulares en las manos, mano en cuello de cisne. Entonces estas complicaciones no son tanto mortales, ¿no? Pero sí son incapacitantes, ¿no? Porque ya un paciente con deformidades en las manos no va a poder tener habilidad con las manos. Pues normalmente los pacientes de alto riesgo de artritis reumatoide son los que tienen títulos altos en factor reumatoideo y anticuerpos cítricos y turbinados, CCP. Entonces, si tenemos pacientes con AR y tienen títulos altos de estos dos reactantes, entonces no quiere decir que es una enfermedad altamente activa. ¿Se acuerdan qué score le sacábamos a un paciente con AR para ver actividad? El score de DAS 28. ¿Cierto? El score de DAS 28 nos va a decir que nosotros evaluemos 28 articulaciones, ¿no es cierto? ¿Cuántas eran en las manos? En las manos tenemos
10 en cada lado, ¿no? 20 articulaciones. Muñecas, 22. Codos, 24. Rodillas, 25, 26 y tobillos, ¿cierto? 7, 21. Eso más un valor de PCR o BCG te va a dar un puntaje, ¿no? Y ese puntaje te va a decir si esta artritis reumatoide tiene actividad leve, actividad moderada o actividad severa, ¿no? La enfermedad erosiva produce daño articular, ¿no? Ya sabemos qué tipo de daño articular. Y la persona que aparte de tener AR fuma, ¿no? Tiene tabaquismo, puede incluso acelerar su proceso de fibrosis pulmonar, ¿no? Por asociarse a otro factor de riesgo. Entonces, dentro de las manifestaciones cutáneas, por ejemplo, de extraarticulares de la artritis de mucosas, de las enfermedades reumáticas, tenemos los nódulos reumatoideos. Aparecen así como nódulos de localización en codos o tendón de Aquiles o puntos de presión. Hasta el 30% de pacientes con AR van a tener este tipo de nódulos. Eso se conoce también como vasculitis de pequeños vasos con necrosis fibrinoide central, ¿no? Se va a ver así nodulitos en la piel que incluso que van a tener puntos necróticos. Y en el síndrome de Sjögren las manifestaciones ya también son a nivel del ojo. Recuerden que la xeroftalmia es una manifestación del síndrome de Sjögren. ¿Qué más? La boca seca, xerostomía, ¿cierto? Xeroftalmia, xerostomía. Para el ojo le hacemos un test para ver si está presentando cosas. ¿Cómo se llama ese test? Test de Schimmer, ¿no es cierto? El test de Schimmer es introducir una laminita milimetrada dentro del ojito, cerrar y medir hasta dónde moja de la tirita milimetrada, ¿no es cierto? Si es una tirita ya con menos de 5 milímetros, está diciendo que hay ojo seco, ¿no es cierto? Si hay más de 10 milímetros, está bien, ¿no? Entonces, esa es una forma de diagnosticar xeroftalmia, ¿no? Xerostomía, boca seca, prevalencia al menos del 10% de pacientes con AR. El impacto funcional es deterioro, sobre todo en la calidad de vida, ¿no? También nos puede dar queratoconjuntivitis seca. La artritis reumatoide también puede hacer manifestaciones oculares, como la uveitis, la escleritis, que son pues el ojo rojo, ¿no? La uvea. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la afectación pulmonar es una amenaza silenciosa, o sea, es una enfermedad silenciosa en la artritis reumatoide. Normalmente el paciente con artritis reumatoide, como al inicio del caso clínico, ya lo detecta, ya siente que pasa algo cuando empieza a tener, y bueno, te da cuenta cuando ya, por ejemplo, antes caminaba una cuadra tranquila, no pasaba nada, y ahora camina una cuadra y se agita, cansa. Antes subía gradas y ahora vuelve a subir gradas y ya no puede, se agota. Entonces la disnea en este caso de afectación pulmonar no es brusca, es progresiva. Va apareciendo primero a leves esfuerzos, después a moderados esfuerzos, después a grandes esfuerzos, ¿no? Primero a grandes esfuerzos, a moderados esfuerzos, luego a leves esfuerzos. Entonces, esta enfermedad que causa en los pulmones se llama enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Principal causa de mortalidad pulmonar. Patrón típico es de una neumonía intersticial usual, que es UIP, en inglés, siglas en inglés, con fibrosis en vasos pulmonares. ¿Cómo se da cuenta uno que tu paciente está teniendo fibrosis? Hacen tos seca persistente, crepitantes, ¿no? Crepitantes de velcro, le llamamos a la ocultación rudo. Y el dato clínico importante, el metrotexate también raramente causa neumonitis aguda, pero la enfermedad pulmonar intersticial generalmente es consecuencia de la actividad inflamatoria de la AR. Por eso les decía al inicio que todo paciente con artritis reumatoide, si mientras mantenga la enfermedad inactiva, no va a tener problemas. Pero si no se controla, persiste con una actividad alta, BCG alto, factor reumatoideo, PCR muy alto durante años, pues va a empezar a afectar otros órganos, ¿no? A nivel pulmonar también puede causar una pleuritis, derrame pleural, nódulos pulmonares, ¿no? Generalmente son nódulos solitarios. Acá van a ver una tomografía de un paciente con fibrosis pulmonar por AR, por ejemplo.
tiene este patrón, nosotros le llamamos un patrón de panalización. Ustedes ven acá, como fuera un panal de abejas, ¿no? En ambos lados, uno más afectado que el otro, ¿no? Y hay patrón reticular también, ¿no? Aparecen como finos retículos que son periféricos, y algunas veces también pueden aparecer consolidaciones también, ¿no? Lesiones destructivas. Generalmente ya, cuando nosotros ya vemos panalización, o sea, ya es una enfermedad pulmonar avanzada, ya es cuando ya la afectación pulmonar es considerable. Entonces, cuando un paciente ya tiene ese tipo de lesión es porque ya la fibrosis pulmonar pues ya se ha pues asediado, ¿no? Ya está presente en esos pulmones, y a medida que pase el tiempo puede empezar en las bases y ahí puede pues afectar todo el pulmón, ambos lados hasta la parte superior. Ya cuando el paciente llega a una afectación pulmonar, más porcentaje de afectación pulmonar, pues empieza a tener ya problemas en la saturación de oxígeno, empieza a bajar la saturación, entonces ahí terminan con oxígeno, se vuelven dependientes de oxígeno. Y hay otro dato muy importante: si un pulmón está dañado, ¿qué pasa también con el CO2? Aumenta, ¿no? O sea, si hay destrucción pulmonar, va a destruir también alveolos, ¿no es cierto? Va a haber menos intercambio gaseoso. Al haber menos intercambio gaseoso, el CO2 va a aumentar. Van a tener generalmente un paciente con acidosis respiratoria. Van a tener un pH ácido, pero a predominio de CO2. A predominio de CO2 con un bicarbonato elevado, compensando la acidosis respiratoria. O sea, su patrón de gases arteriales es una acidosis respiratoria más alcalosis metabólica. Ese es su patrón. Entonces, ya cuando vemos esto, pues ya después ya no podemos reversir ese daño, ¿no? Ya ese paciente está prácticamente condenado a morir, ¿no? Salvo en otras realidades que puedan hacerle pues un trasplante pulmonar y puedan pues salvarle la vida, ¿no? Por lo menos en nuestro medio es muy difícil, ¿no? Conseguir una donación pulmonar es más difícil. Corazón, riñones, hígados son los trasplantes que más frecuentes se hacen. ¿Qué más? Y en el corazón y grandes vasos hay impacto cardiovascular. Por ejemplo, el paciente con AR mal controlado tiene doblemente el riesgo de sufrir un infarto que un paciente no. Entonces, un paciente joven, generalmente varón, que pueda tener AR, o mujer, tiene alto riesgo de infartarse, ¿no? A la edad más joven. Insuficiencia cardíaca, pericarditis, aterosclerosis, rara vez es asintomática, ¿no? ¿Qué más? La inflamación crónica acelera el proceso aterosclerótico, también nos puede causar pericarditis, pero ya se detecta ya pues cuando ya el paciente ya no está vivo, ¿no? Más que todo en las autopsias. Y las complicaciones graves, más graves que las pulmonares, incluso las cardiovasculares, son las vasculitis, ¿no? Y el síndrome de Felton. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la vasculitis? Pues pueden afectar pequeños brazos, generalmente mediados vasos. Es un marcador de mal pronóstico, la vasculitis reumatoide. Pueden aparecer como úlceras cutáneas profundas, especialmente malleolares, infartos unguiales, ¿no? Con una hemorragia sin astilla, mononeuritis múltiple, ¿no? Pueden causar afectación de nervios periféricos. Y el síndrome de Felton, ¿no? La tríada clásica es artritis reumatoide, esplenomegalia más neutropenia. Si un paciente con AR reactiva nosotros encontramos esplenomegalia y neutropenia, pues, probablemente ya está entrando a un síndrome de Felton, ¿no? Y esto lo hace muy susceptible a infecciones graves. Realmente las infecciones graves, un paciente con neutropenia e infección, pues es un paciente pues de alta mortalidad, ¿no? Fíjense, los neutrófilos, que son nuestras primeras defensas contra infecciones bacterianas, pues al bajar los neutrófilos lo hacen susceptible de sufrir enfermedades graves. Entonces, la vasculitis nos llevan también a alta mortalidad. Y estas son las complicaciones oculares, sobre todo la epiescleritis y la escleritis.
Y la espondiloartritis se puede asociar a uveitis anterior aguda. La episcleritis es una inflamación superficial, generalmente indolora. La escleritis es un dolor ocular profundo e intenso que puede progresar a escleritis necrotizante. Y la uveitis es un dolor típicamente unilateral, dolor intenso, fotofobia y visión borrosa. La uveitis es una urgencia oftalmológica. Si un paciente viene con AR o con algún signo de una enfermedad reumática y viene con dolor ocular intenso, fotofobia y visión borrosa, debe ser pues manejado de inmediato, porque esto puede causar ceguera. Y la secuela de ceguera es irreversible. Entonces, por eso le dicen urgencia oftalmológica. O sea, hay que tratarlo pues lo más rápido posible, sacarlo de esta condición. Entonces, el dolor ocular y la fotofobia son pues los signos de alta sospecha. Este viene con dolor ocular intenso y le molesta la luz y empieza a ver borroso y tiene antecedentes de AR para alguna condición reumatológica, pues hay que descartar la uveitis anterior aguda. Entonces, nuestra exploración física debe ser integral, ¿no? Inspección, buscando nódulos, encodos, cuero cabelludo, región umbilical, hay que evaluar bien la parte oftalmológica, auscultación torácica, ¿no? Ahí vamos a ver los crepitantes basales, evaluación neurológica, porque algunos de estos pacientes con vasculitis nos van a hacer mononeuritis, o sea, un dolor intenso en un miembro, ¿no? Puede ser inferior derecho, inferior izquierdo, o brazo derecho, brazo izquierdo, eso se llama mononeuritis, o sea, dolor de un solo miembro, mononeuritis. Ya cuando hablamos de polineuritis, ya es cuando empieza a doler más solo. Entonces, es muy importante en estas condiciones la exploración física integral. Muy bien. Dudas, preguntas. Cada enfermedad reumatológica, inmunológica, pues tiene diferentes manifestaciones fuera de las articulaciones. Por ejemplo, otra enfermedad que es muy inflamatoria y que afecta a muchos órganos es el lupus. El lupus eritematoso sistémico. El lupus puede pues prácticamente atacar todos los sistemas: ocular, oftalmológico, auditivo, respiratorio, cardiovascular, tegmental, nervioso central. Una enfermedad sistémica múltiple. Y su afectación también depende de la actividad. Si tú tienes un paciente con lupus, igual que una R que no se controla, pues termina en complicaciones graves. Realmente el lupus, ¿a dónde afecta más? Los riñones, ¿cierto? Las nefritis lúpicas. Los riñones son los más afectados en el lupus. La artritis afecta más las articulaciones, pero de las extraarticulares, la más frecuente es la pulmonar y la más grave es la vasculitis, el síndrome de Febres. En Sjögren generalmente más afecta pues los ojos, la boca, ¿no? En cuanto a manifestaciones extraarticulares, también puede causar problemas pulmonares. Y los cardiovasculares, en artritis y en vasculitis, pueden llevarnos el paro. Ok, ¿qué más? ¿Alguna pregunta que tenga? Nuestra siguiente clase del domingo va a ser la semana 9 y la siguiente semana, el viernes.